Se escuchan a esta hora nuestro amigo Carlos Galdós, pero él está en el Cusco a esta hora, tiene una serie de actividades, una serie de trabajos que tiene que hacer y que realizar. De aquí le mandamos un fuerte saludo, también un fuerte abrazo a Carlos Galdós, quien ya el lunes se está reintegrando. Un servidor, Paco Pérez García, los saluda y los invita a quedarse con nosotros hasta las 8 de la noche, y reiterándole el saludo también a quienes nos acompañan desde las 5 de la tarde. Vamos a hablar de un tema que resulta complicado y resulta también bastante delicado. Estamos ya en el 9º día del mes de agosto y estamos hablando hasta el momento de 100 mujeres que han sido asesinadas desde enero de este año hasta la fecha. Se han realizado campañas, se habla sobre el tema de la concientización de la violencia contra la mujer, se habla sobre los temas de prevención, sobre la necesidad de denunciar el maltrato y la violencia previa a estos actos de feminicidio, ¿no es cierto? Pero a la par vemos casos como el de Arlet Contreras, que se demoran en tener justicia, y otros casos más que también van dándose constantemente. ¿En qué estamos fallando? ¿Qué cosa es lo que no está funcionando para evitar que sigan aumentando los números, las cifras de violencia contra la mujer y de feminicidio en nuestro país? Para hablar sobre el tema estamos con Miguel Ángel Alegre. Él es abogado en Derecho de Familia y Mujer, a quien le damos la cordial bienvenida aquí a Radio Capital. Doctor Alegre, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, muy contento de estar aquí nuevamente en esta casa capital. Bien, cuéntenos, ¿qué análisis se puede hacer a primera mano? ¿Qué cosa es lo que está fallando? Conversábamos antes de entrar al aire, que Dios no quiera, pero vamos a estar duplicando seguramente la cifra del año pasado en cuestión de feminicidio. Así es, uno no quisiera que eso ocurra, pero los indicadores nos llevan a eso, ¿no? Uh-huh. La pregunta es, ¿qué hacer? Y siempre lo que nosotros vemos, los que nos dedicamos a esto, consideramos que los temas previos es la información. Toda persona que llega al feminicidio, normalmente hay pasos previos, ¿no? Y tenemos a esto la figura desde octubre del año pasado, que ya es delito el acoso, el acoso sexual, el chantaje sexual, ¿no? La difusión de audios y videos con contenido sexual. El Estado está poniendo de su parte. Por otro lado tenemos el tema de las violencias contra las mujeres. ¿Y sabes lo que ocurre? Es que las mujeres no saben cuáles son los tipos de violencia que existen, dónde lo pueden denunciar y qué pruebas necesitan. Básicamente las mujeres que siempre me escriben, me llaman, me dicen, ¿sabe qué, señor abogado? Yo no denuncio porque no tengo pruebas. Uh-huh. Y no sé dónde denunciar. Yo pienso que esta problemática, si la orientamos adecuadamente para que la gente tenga conocimiento de cuáles son sus derechos, cuáles son los tipos de violencia, dónde denunciar, cómo denunciar y qué hacer frente a estos casos, y a su vez fortalecemos a la primera línea, que la primera línea de fuego en esto es la Policía Nacional, quien recepciona las denuncias masivas que existen, porque la pregunta es, ¿dónde denunciar? Y la respuesta es, hay 3 lugares para denunciar. ¡Capital! La comisaría más cercana a tu domicilio, ¿ya? Las fiscalías de familia y directamente al juzgado de familia. Las denuncias, por si acaso, pueden ser verbales y pueden ser escritas. Uh-huh. ¿Qué tipos de denuncia puedo denunciar? Existen 4 tipos de denuncia, de violencia. Violencia física, que es la que todos conocemos, los golpes. Claro. La violencia psicológica, que ya poco a poco está comenzando a tomar fuerza, la violencia sexual y la violencia económica o patrimonial. Uh-huh. Y la pregunta también que siempre nos hacen es, ¿cómo pruebo cada uno de estos tipos de violencia, ¿no? En primer lugar, le debemos decir a las señoras que la primera prueba que ustedes tienen son ustedes. Le debo decir que incluso para presentar su denuncia ni siquiera necesitan DNI. Basta que se presenten en la comisaría, den su nombre completo. ¿Por qué? Porque las comisarías tienen un registro donde tú das tu nombre y aparecen tus datos. Porque claro, ¿qué es lo que ocurre? A veces el agresor las golpea y les quita la cartera, les quita el celular. Entonces están agredidas porque él piensa que de esta manera las neutraliza. Y él piensa que si la mujer va a la comisaría sin DNI no le van a tomar la denuncia. Uh-huh. Y eso no es así, eso es incorrecto. Existe una obligación, es más, en la ley 30364 y sus modificatorias se establece de manera clara y precisa
que la mujer, sin siquiera, o cualquier integrante del grupo familiar, porque no solamente es la mujer y cualquier integrante del grupo familiar puede presentarse a la comisaría sin ningún documento de identidad, dar sus datos y su número de DNI, y le deben, o sea, tienen la obligación de recepcionarle la denuncia. Pero ahí pasa otra chamba, y hay otro tema también que hay que trabajar. La mujer va ante la comisaría, denuncia, y ocurre que hay casos en donde el policía, el comisario de turno, o quien esté en ese momento, se comporta también de la peor manera. O sea, desde el ¿qué habrás hecho tú para que te hagan eso? Hasta el oye, pero si no tienes nada, no tienes ni un moretón, no te ha pasado nada, no seas exagerar, regresa a tu casa, hombre, tú tienes que estar en tu casa con tu esposo. O sea, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué está fallando también con algunos elementos de la policía que no están actuando bien en la recepción de estas denuncias? En eso yo quiero decir que hemos avanzado bastante. Estos policías un poco energúmenos y machistas, cada vez se está reduciendo porque están comenzando a conocer sus trabajos. Es más, tú llegas a la comisaría y te preguntan, ¿qué tipo de violencia ha sufrido usted? ¿La han golpeado? ¿La han insultado? ¿Qué ha pasado? Porque los policías normalmente en su cabeza todavía existen solamente dos tipos de violencia, la física y la psicológica. Entonces, si la señora o la persona, el integrante del grupo familiar dice, me ha golpeado, entonces le dan un oficio para que vaya al médico legista. Y ahí iba con la prueba. No necesitas llevar ninguna prueba. La prueba eres tú. Si tú has sido víctima de violencia física, la prueba eres tú. O sea, te dan tu oficio, tú vas al médico legista y el médico legista te hace tu evaluación, y esa es la prueba para determinar la violencia física. Ahora, tú tienes razón. Algunos policías dicen, no veo que no tienes ningún golpe. Sí, pues, porque existe la violencia psicológica, los insultos, los maltratos, los actos de disminución de la autoestima, los actos de control. Todos estos actos son violencia psicológica, y realmente, pues, físicamente no hay ninguna prueba, no, o mejor dicho, no hay ninguna muestra física exterior. Pero ¿qué hace? Te dan un oficio para que pases una evaluación psicológica. Y la prueba es esa, la prueba es tu evaluación psicológica. Cuando tú vas al psicólogo, ya el día de la audiencia, ya el juez va a evaluar tu informe del psicólogo respecto a qué tipo de afectación tiene, si es leve, grave, muy grave, ¿no? Vamos a ver, de acuerdo a esto también va a ser el tipo de medidas de protección que se dicten. Las medidas de protección. ¿Cuáles son las medidas de protección que se supone se deben de tomar de inmediato con la mujer que está siendo violentada? Porque se están dando casos también en donde estos personajes que son denunciados son detenidos, son procesados, pero después son puestos en libertad y el tipo regresa y finalmente termina matando a la mujer. Lo que ocurre es que ahí, claro, la población no tiene conocimiento, pero hay dos cosas distintas. Ahí la violencia se divide en la etapa de protección y en la etapa de sanción. La etapa de protección está a cargo del juez de familia. Él es el que recepciona las denuncias directamente, o las que vienen de la comisaría o la fiscalía, y él va a ser quien dicte las medidas de protección. Entonces, el juez de familia va a realizar una audiencia o no, a efectos de verificar si se dan las condiciones de la violencia o no, y él va a decidir las medidas de protección que se van a dar. Las medidas de protección hay desde la más drástica, en caso de que vivan juntos, que se retire el agresor del domicilio, en caso de que la... ¿Quién garantiza ese retiro del agresor? ¿Qué garantiza? Justamente hubo una modificatoria el año pasado, dice el retiro del agresor del domicilio y el no retorno. ¿Pero quién lo hace efectivo? La policía. La policía. La policía. La obligación de hacer efectivo la orden del juez es la policía. ¿Ya? También tenemos, pues normalmente las agresiones son vía redes sociales, entonces se le prohíbe que se realicen todo tipo de agresiones vía redes sociales. Normalmente también se le da un tratamiento psicológico al agresor y también a la víctima. Ahora hay otras medidas de protección relacionadas a los bienes patrimoniales. Por ejemplo, si la violencia es económica, también se le puede dar una asignación provisional de alimentos, también se le puede hacer un inventario de los bienes de la sociedad conyugal o de la unión de hecho. Y estas medidas de protección pues están dirigidas, y también hay una medida en casos de riesgo severo, se le da una protección especial a la víctima y se la puede llevar a un hogar de refugio temporal.
¿Por qué? Porque hay agresores pues que son terribles, dicen en el momento que la van a matar, ¿no? Claro. Entonces, en ese momento pues no le pueden dar una medida de protección, es decir, policía, tú protégela, anda de su casa, persíguela, ¿no? Tiene que sacarla de ese entorno y llevarla a un refugio temporal. Ya, estas medidas, ¿y qué es lo que pasa? Siempre dicen, ¿no? Estas medidas son un saludo a la bandera. ¿Para qué sirven? Hay muchos agresores que ni siquiera van a las citaciones, nada, porque dicen eso no es conmigo, no me va a pasar nada. Ese no me va a pasar nada ha cambiado drásticamente. ¿Por qué? Porque existe un delito que se llama desobediencia y resistencia a la autoridad. Y la pena es de 5 a 8 años, o sea, no es una broma. Ahí sí no te vas a ir caminando a tu casa. Desde 5 a 8 años. Pero ¿qué le tienes que demostrar al juez? ¡Capital! Que la persona tiene conocimiento de las medidas de protección. Esto quiere decir que ha sido notificado y a pesar de esto vuelve a agredir. Esto quiere decir que está incumpliendo con las órdenes dadas por el juez. Tú le demuestras esto al juez, el juez pone en conocimiento del Ministerio Público y tiene un proceso. Ahora, tú me decías, por ejemplo, en el caso Chiquito Flores, que le golpeó, lo detuvieron. La ley de violencia contra la mujer dice que si en flagrancia te encuentran agrediendo a una mujer o a un integrante del grupo familiar, te van a detener hasta por 48 horas. Esta detención es temporal, solo hasta por 20, o sea, puede ser que te liberen antes. Porque también me toca el caso que viene una señora y me dicen, lo han detenido, pero al día siguiente lo dejaron libre. Y siento que el Estado no me defiende, ¿no? Que se han burlado de mí. ¿Qué es lo que ocurre? Si la agresión es tal, como en el caso de la pareja de Chiquito Flores, la agresión física, donde hay un examen médico legista que lo determina, entonces, ¿qué va a haber? Ahí va a haber un proceso de sanción. ¿Quién va a entrar a tallar ahí? En este caso, el fiscal hace una investigación sumaria, reúne las pruebas y formaliza una investigación. Hablamos sobre este proceso de sanción luego de la pausa, doctora Alegre, ¿le parece? Para seguir conversando sobre este tema. Estamos con Miguel Ángel Alegre, abogado en Derecho de Familia y Mujer. Estamos hablando sobre los feminicidios en nuestro país. El 17 de agosto, la próxima semana, va a haber una nueva movilización de Ni Una Menos. Vamos a hablar también sobre este tema. Pausa y retornamos aquí en Radio Capital. Sobre los feminicidios en nuestro país. Van 100 feminicidios ya en lo que va del año 2019. El año pasado hemos terminado el 2018 con más de 140 feminicidios en nuestro país. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué cosa está fallando? ¿Por qué estas cifras no disminuyen? ¿Por qué continúan produciéndose los feminicidios? Estamos hablando con el doctor Miguel Ángel Alegre, abogado en Derecho de Familia y Mujer. Tenemos una llamada telefónica a esta hora, 212-5353. Estamos hablando sobre este tema. Estamos con Carlos a esta hora de la tarde. Carlos, ¿cómo estás? Te escuchamos. Aló, buenas noches, doctor. Yo lo que quisiera opinar es, puntual nada más. Así lo que, como dice el abogado que está ahí en el set de la radio, sí. Me gustaría también, pues, cómo lo defienden a esos malhechores, porque yo lo llamo malhechores, porque yo he tasado también igual con el de mi hija. Entonces, cuando lo notifican, simplemente de que la policía, la fiscalía, o sea, todo el mundo se lava las manos. Es muy fácil, o sea, está escrito solamente en tinta para que digan que los derechos humanos, etc. Igualmente es como los asesinos salen con sus abogados, y yo no sé, yo le preguntaría al señor abogado que está ahí, ¿cómo los defienden y de qué manera los defienden a esos asesinos o a violadores cuando los encuentran infraganti? Y todavía salen en libertad. Muy bien, Carlos, muchísimas gracias por esta comunicación. Hay un tema también de sensación por parte de la gente de desconfianza en el sistema de justicia, ¿no? Lo que pasa es que hay ideas equivocadas, muy equivocadas, así como las personas que son víctimas tienen derecho a la defensa, aquellas personas que también son denunciadas tienen derecho a la defensa. Es más, hasta el peor criminal del mundo tiene derecho a la defensa. Ahora, estas defensas no quiere decir que sea antiético, no. Por ejemplo, yo como decisión personal jamás defendería a un violador. Yo como decisión personal jamás defendería a un agresor, que está probado. ¿Ya? No lo haría. Pero
hay muchos casos donde hay pues denuncias que no tienen un asidero probatorio fuerte. ¿Qué es lo que ocurre? Que a veces el Ministerio Público no ha hecho su trabajo adecuadamente y no hay las pruebas suficientes, y es realmente que los dejan libres a estos señores con un abogado. Pero no es que sea malo que una persona que ha cometido un delito o que se le ha imputado un delito tenga un abogado. Más bien, eso es un derecho fundamental que se debe proteger a todos los seres humanos. A cualquiera de nosotros mañana, de manera correcta o incorrecta, se nos puede imputar la comisión de cualquier delito, y nosotros tenemos como derecho fundamental tener un abogado. Estamos con Eduardo a esta hora de la tarde. Eduardo, ¿cómo estás? Te escuchamos. ¿Qué tal, doctor? Te escuchamos. Sí, bueno, eso ya viene también de educación y viene de casa también, ¿no? Pero también, bueno, los valores de la mujer también. Pero bueno, yo no sé qué haría si hago vea ni tocaría a mi hija, ¿no? La verdad, bueno, en verdad, la persona que se case con mi hijo va a tener que pensarlo 50.000 veces, porque en verdad yo no sé, no sé cómo el señor que llamó en antes esperó que ir a la comisaría a hacer la denuncia a todos. En verdad, hay mucho machismo, ese es el machismo que hay acá en el Perú. Esa es la educación, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias por esta comunicación. Vamos con una llamada más, estamos con Alipio a esta hora. Alipio, ¿cómo estás? Te escuchamos. Buenas noches, señores. ¿Qué tal, maestro? Lo escuchamos. Mire, amiguito, el doctor me parece muy excelente, pero yo le digo que soy dirigente de una comunidad, me gano cada problema de maltrato, no físico, psicológico, pero hay dos problemas, mire, de que los agentes de justicia, porque a nosotros nos han dado una instrucción, no nos han educado en la 303-64, pero a la hora de la hora en la práctica los agentes de justicia, policía, son lentos, ¿no? A veces se satanizan y piden DNI, señor. O sea, yo no sé cómo podemos controlar, piden DNI. Cuando se trata de un niño se burlan de ellos, porque la ley dice que debería ir el niño nomás, pero también se burlan de ellos. Y la verdad que la fiscalía a veces ni siquiera atiende, ¿no? Entonces ahí hay un problema. Y el otro problema es qué pasa, dónde se va esa persona cuando ya no hay la protección en todas las casas que hay de ahí de la comunidad. Entonces no hay casas de refugio, nada de esas cosas. Entonces ahí yo creo que hay que actuar, ¿no? El doctor que tiene bastante experiencia, a ver pues si él puede influir, ¿no? O se mejora esa ley, bien, señor. Muchas gracias. Bien, Alipio, muchas gracias por esta comunicación, doctor. En relación a lo primero, yo entiendo que cualquiera de nosotros, yo soy padre de una niña, que a nuestras hijas le ocurra algo, la primera sensación que nos viene a la cabeza es la justicia de propia mano, ¿no? Sí, claro. Pero también ya estamos en una sociedad organizada y ya hemos pasado esa etapa históricamente, ¿no? Lo que hay entidades... Pero a veces dan ganas, ¿ah? Sí, yo no te digo que no, por eso te digo que hay ganas de tomar justicia de propia mano, por supuesto que sí. Pero también hay que dar un paso adelante y hay que ver que las instituciones cumplan su trabajo. En relación a lo que comentaba nuestro dirigente, tiene toda la razón. En la ley, de verdad, yo la leo y es hermosa. Me dice que en 24, 48, 72 horas el juez me va a dar la medida de protección. Me dice que si hay un caso muy grave le van a llevar a un hogar de refugio. Me parece espectacular. Eso dice la ley. La ley me dice que si un niño menor de edad no necesita la presencia de un adulto para presentar su denuncia. Es lo que llamamos la capacidad para denunciar o la capacidad procesal de los menores de edad que tanto veíamos en Estados Unidos para presentar denuncias. Entonces, eso, si bien es cierto, está en la ley, pero realmente las autoridades no son capacitadas adecuadamente o todavía no aplican estas normas. Eso está en el papel y otra cosa es lo que ocurre en la vida real. Vamos con Norma. Norma, ¿cómo estás? Buenas tardes. No tengo radio. ¿Aló, Norma? Buenas tardes. Sí, ¿qué tal? Te escuchamos. Sí, buenas tardes al doctor también por su respuesta. Mire, yo tenía un problema hace poquito con un hermano. Él me ha denunciado por violencia psicológica cuando verdaderamente era falso. Vamos a primera audiencia, resulta que cambian de versión y nos dicen que es por bienes. Por cómo se debe actuar en esa forma cuando el señor miente. Aparte que a mí sí me hizo la violencia psicológica diciéndome que era una ladrona, diciéndome que se le iba a pasar la mano, que me iba a pasar, así sea mi hermana, o que una persona me estaba entrando para yo no salir a su favor.
¿Qué es lo que debo hacer, doctor, ahí en eso? Porque el señor hace poco ha fallecido un familiar y me supongo que es por los bienes, como dijo el juez, ¿no? Muy bien, Norma. Claro, lo que pasa es que a veces las personas se equivocan y hay abogados que están tomando esta ley como un instrumento. Esto es como una pistola, ¿no? Es como un cuchillo, esto es una herramienta que lo puedes utilizar para el bien y lo puedes utilizar para el mal. Por ejemplo, en España, la ley de género ya está llegando, la última encuesta informal dice que el 80% de denuncias de violencia de género en España son falsas. Es más, están comenzando a tomar medidas drásticas con las mujeres por falsas denuncias. Eso todavía no está ocurriendo en el Perú, pero sí hay algunas personas inescrupulosas que, pues, con fines distintos a los de la ley, inician una denuncia, inician un proceso, pero también ellos mismos en el camino, mal asesorados, llegan a mal término. ¿Por qué? Porque ellos piensan que el proceso de violencia les van a dar la razón en algún tipo de derecho de propiedad, porque normalmente son por herencias, ¿ya? Los hermanos se pelean y se denuncian por herencias, por bienes. Y el juez lo único que va a hacer es dar medidas de protección. No lo agredas, no lo insultes, tú aléjate. Si portas arma, no uses el arma, ¿no? Entonces, vaya a un tratamiento psicológico. Esas son las medidas de protección que va a dar el juez. El juez de violencia no tiene nada, pero nada que ver y no va a dar ninguna respuesta en relación a los bienes económicos ya que hay de una herencia. Distinto es el caso de la violencia económica o patrimonial, que está referida a cuando, por ejemplo, la pareja se separa y el hombre no le pasa la pensión de alimentos. Entonces, para eso hay una medida de protección que antes era medida cautelar, ahora lo hemos convertido también en medida de protección, que es la asignación provisional de alimentos. Entonces, hay otras medidas de protección, por ejemplo, un inventario de bienes. Y esas medidas están en relación a que, por ejemplo, en una convivencia, hay una convivencia, una unión de hecho, varón-mujer, libres de impedimento matrimonial, por un periodo superior a los 2 años, la Constitución y el Código Civil dicen que adquieren los mismos derechos, igual que un matrimonio, y se le aplica el régimen patrimonial de bienes comunes. Y en la práctica, ¿qué ocurre? Que esta pareja, durante 5, 10, 15, 20 años que han convivido, han adquirido carros, casas, negocios, y todo, como el hombre es machista, todo está a nombre del hombre. El día que se separan, porque conoció una nueva chica, una chica más joven, se separan, y él le dice, ¿sabes qué? Todo esto es mío, nada es tuyo. Es más, tú eres una vaga, eres una ociosa, eres una sinvergüenza, eres una vividora, demuéstrame que tú pagas algo. Entonces, este tipo de violencia económica patrimonial es distinto al de la herencia. Muy bien, doctor Alegre, muchísimas gracias por conversar con nosotros, por darnos algunas luces también sobre este tema, y como dijimos al inicio, esperemos que estas cifras disminuyan, que no vayan más en aumento y que no tengamos a final de año que estar hablando de una cifra mucho más dolorosa que la del año pasado, finalmente. Paco, 3 cosas que siempre digo. La violencia no tiene justificación, la violencia no tiene género, y denuncia a tu agresor. Si no hay una denuncia, no hay nada. Muy bien, gracias. Muchísimas gracias. Miguel Ángel Alegre, abogado en Derecho de Familia y Mujer, estuvo con nosotros aquí en Radio Capital. Nos vamos a la pausa y al retornar, oye, la cosa en la calle sigue complicada. Ya no puedes entrar a un restaurante tranquilamente a comerte tu hamburguesita, a comerte tu pizza, tu pollo a la brasa, porque en cualquier momento, te caen los choros encima con pistola, te sacan el celular, la cartera, todo, se llevan lo que está en el restaurante y no contentos con eso. Si no tienes mucho, también te golpean. Vamos a hablar sobre eso, vamos a hablar sobre seguridad ciudadana y cómo está la cosa en Lima con respecto a los robos en los restaurantes. Pausa y retornamos. Bien.